El tema que traigo hoy se llama la voluntad de Dios. Pero antes de empezar a leer la palabra, quiero dar un corto testimonio porque, ¿cómo se dice? Se conecta al tema que traigo, ¿verdad? Pues ayer en la tarde, sábado, mi papá me dice: Michelle, ¿quieres dar la corta palabra mañana en la iglesia? Y yo le dije, yo solo me quedé como frisada porque a uno le da nervio y como bastantes cosas iban en mi mente. Yo estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a hablar al pueblo? Me da pena, no sé, pero en ese momento como que yo dije que no, ¿verdad? En ese momento, pero después pasó un tiempo y volvió mi papá a entrar a mi cuarto y me dice: Michelle, ¿vas a dar la corta palabra? Y le digo, ok, está bien. Pero imagínense, hermanos, si la voluntad de Dios era que yo dara la corta palabra, ¿cuál iba a ser las consecuencias si yo no daba la corta palabra? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? Tal vez no de mi papá, pero tal vez de Dios. Tal vez Él me iba a redarguir y decir, ¿por qué no diste la corta palabra, verdad? Por eso es importante la voluntad de Dios, porque todo tiene su tiempo. Y vamos a empezar. Traigo 3 puntos y quiero que le diga a la persona que tiene al lado suyo: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Vamos a empezar con el primer punto. El primer punto se llama: habla con Dios cada día. Habla con Dios cada día. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando nosotros hablamos con Él mismo, cuando nosotros estamos en oración y hablando con el Padre, ¿verdad? Un gran ejemplo en la Biblia es Daniel. Daniel, si se sabe la historia de Daniel en los pozos de los leones, Daniel era un hombre bien entregado a Dios, ¿verdad? Dice en su palabra en Mateo que él oraba 3 veces al día. Imagínense, algunos de nosotros solo oramos una vez. Una vez. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no estamos en conexión con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber? Voy a dar el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Daniel era un hombre, como dije, entregado a Dios, que oraba 3 veces al día. Pero hubo una vez que el rey, ¿verdad?, puso una ley que no podían adorar a otros dioses, que no podían adorar a Dios, no podían adorar a nadie, solo al rey que estaba allí en ese tiempo, ¿verdad? Pero después Daniel no le importó. Daniel no le importó las consecuencias. Él no le importó nada, porque esta era la voluntad de Dios, que Daniel seguía allí, porque poner esa ley para Daniel era como una tentación, porque Daniel sabía las consecuencias que habían. Él sabía que lo podían matar o lo podían meter en el foso de los leones, pero a él no le importó. A él no le importó lo que le dijeran. Él siguió adorando a Dios. Él siguió en conexión con el Padre, no importando la situación que estaba en ese momento, no importando nada lo que estaba pasando. Él siguió conectado con el Padre. Y pues se dieron cuenta, ¿verdad?, que Daniel estaba orándole a Dios, y eso no lo tenían permitido, ¿verdad?, en ese tiempo. Y cuando el rey era amigos con Daniel, ¿verdad?, pero le dijo que él no podía hacer nada porque era una ley. Y cuando ponieron a Daniel en el foso de los leones, Daniel ya tenía tenía miedo al principio, ¿verdad? Pero como él hizo la voluntad de Dios, él hizo la voluntad de Dios, no importando lo que los hombres le dijeran. Él hizo la voluntad de Dios, y el Padre fue un ángel, mandó ángeles para cubrirlo a él. Así es como nosotros, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios,
van a haber consecuencias, van a haber personas que se paran y te dicen, eso no está bien, pero cuando es la voluntad de Dios, nada lo puede detener, nada lo puede detener, porque si es la voluntad de Dios, es un propósito en tu vida. Amén. Pues ese es el primer punto, hablar con Dios todos los días. Hablar con Dios todos los días, ¿verdad? Hay veces que se nos presentan dos opciones, ¿verdad? Como a mí algunas veces se me han presentado dos opciones, que voy a hacer o que voy a decir, ¿verdad? Y tengo estas dos opciones así en mis manos. Pero nosotros, la primera cosa cuando se nos presenta opciones así es ir a Dios, porque Él sabe la voluntad que Él tiene contigo. Él sabe el propósito que tiene contigo. La gente te puede decir, oh, esta opción está mejor, oh, esta opción está mejor, pero Dios es el que realmente sabe la voluntad que tiene contigo, el propósito que tiene contigo. Por eso es importante estar conectado con Él, saber lo que Él quiere para nosotros. Aunque hayan consecuencias, Dios siempre está allí con nosotros, porque si es la voluntad de Él, Él manda a sus ángeles a cuidarlos. Amén. Vamos a seguir con el segundo punto. El segundo punto dice así: haz el hábito de leer y estudiar la Biblia. Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer el hábito de leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque dice así en su palabra. Vamos a leer, deme un segundo. No, dice en su palabra que lámpara a mis pies es su palabra. Su palabra es la que nos guía, es la que nos enseña. Su palabra es como un libro de instrucciones. Allí tiene todo lo que tú necesitas. Si te sientes triste, si te sientes solo, si andas en depresión, allí está la respuesta. Allí está la respuesta en su palabra. Su palabra es el que abre los caminos, no un hombre. Las personas te van a venir a decir cosas, pero la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas diferentes. Porque tal vez alguien tiene un propósito contigo, ¿verdad? Y te va a usar para algo. Pero Dios ya sabe el propósito tuyo. Dios ya sabe la voluntad que Él tiene contigo, ¿verdad? Pues vamos a ver. Dice así, que cuando nosotros escudriñamos y estudiamos la palabra, allí nosotros aprendemos. Porque sí, nosotros podemos aprender de los maestros, de todos, ¿verdad? Pero algunas veces hay respuestas que no las tienen los hombres. Hay respuestas que nosotros buscamos y queremos saber, pero no la encontramos, porque está en su palabra. Está en su palabra. Aleluya. Vamos al tercer punto, y dice así: permitid que el Espíritu Santo te guíe. Permitir que el Espíritu Santo te guíe. Porque las amistades te pueden guiar por el camino incorrecto. La familia te puede guiar por el camino incorrecto. Los amigos te pueden guiar por el camino incorrecto. Pero ¿quién te puede guiar? El Espíritu Santo. Así como dice en su palabra,
Dice en Hechos 20:22, dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo echarán en la prisión. Pero Pablo no tenía miedo, amaba al Salvador y hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Así como Pablo, tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no sabemos qué hacer, pidámosles al Espíritu Santo, porque Él nos guía en todo momento. Él nos guía donde quiera que estemos, en los lugares más oscuros que estemos. Él es nuestro guiador. Él es nuestro guiador. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, vamos hacia su voluntad. Vamos en camino recto en su voluntad. ¿Saben? Un gran ejemplo para mí es mi papá. Porque cada vez que nosotros salimos, Él le pide al Padre: este es como tu propósito. Es tu propósito que nosotros salgamos a un lugar. Y algunas veces es no, algunas veces es sí, pero Él es guiado. Él es guiado, porque ¿qué tal si vamos a ese lugar y pasa algo malo? Pero no, cada vez que vamos a esos lugares, a Chicago, a Texas, cuando salimos es por un propósito de Dios. Almas son salvas, hay sanidad, hay milagros, hay de todo, porque fue guiado por el Espíritu Santo y fue la voluntad de Dios. Amén. Pero algunas veces preferimos la voluntad de Dios. Tal vez es: oh, vas a ir a la iglesia hoy domingo, ¿verdad? Pero muchos se quedan en su casa o se van a trabajar mejor los domingos. Pero la voluntad de Dios es que ellos reciban la palabra, porque dice en su palabra, en primera de Juan 2:17, dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Imagínense, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre va a estar en caminos correctos. Así como Daniel, que a él, aunque vino esa consecuencia, que lo iban a matar, que lo iban a poner en el foso de los leones, él siguió la voluntad de Dios. Un ejemplo en la Biblia de alguien que no hizo la voluntad de Dios fue Jonás. ¿Cuántos Jonases hay aquí? Bueno, vamos a contarle un poco de la historia de Jonás. Dios mandó a Jonás, le dijo que fuera a Nínive y que fuera a predicar su palabra. Pero Jonás dijo: no, esa ciudad, no, eso no quiero ir, ¿verdad? Jonás se negó y no le obedeció al Padre. Jonás pensó que se podía esconder. Imagínense, se quería esconder del Padre. Pero ¿quién se puede esconder del ojo de Dios? Nadie se puede esconder del ojo de Dios. Y dice que Jonás se subió a un barco, ¿verdad? Y hubo una gran tormenta, una tormenta que sacudía el barco. Y Jonás sabía que Dios estaba enojado con él, que Dios no le gustó, que Jonás no hizo la voluntad de él. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Tuvieron que tirar a Jonás al mar. Y dice allí en la palabra de Dios que vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás allí por 3 días y 3 noches. Imagínense qué consecuencia grande.
Y nosotros, imagínense, se lo tragó un pez. Y estuvo ahí 3 días y 3 noches por no ser la voluntad de Dios. Así va a pasar con muchos de nosotros que no seguimos la voluntad de Dios. Vamos a entrar al camino incorrecto y va a haber una ballena allí o un pez que se los va a tragar. Un problema, una consecuencia va a haber allí al final de ese camino incorrecto. Pero cuando seguimos la voluntad de Dios, tal vez van a haber consecuencias, pero el Padre siempre tiene nuestras espaldas, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, pero tenemos que seguir su voluntad. Así como la historia de Abraham. ¿Quiénes saben la historia de Abraham cuando tuvo que dar a su hijo o iba a dar su hijo? La voluntad de Dios, él estaba conociendo el corazón. Dios conocía el corazón de Abraham. Él sabía que él lo iba a hacer. Si era su voluntad, él iba a poner a su hijo allí. Pero como Dios vio que el corazón de Abraham era tan sincero, Él mandó un ángel, ¿verdad? Mandó un ángel que estuviera allí por Abraham, porque Abraham lo iba a hacer, pero la voluntad de Dios era tratar con el corazón de él, ver cuáles eran sus pensamientos, ver si él de verdad quería a Dios. Hay veces que nosotros ponemos cosas en primer lugar y dejamos a Dios de último. O hay veces que nos ponemos nuestro lugar primero y no el de Dios. O hay veces que ponemos a otra persona y no a Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él siempre está de primero. Él siempre está de primero. No importando lo que es. Si tienes 2 situaciones, ve a donde el Padre, porque Él es el que sabe tu voluntad. Él es el que te conoce. Él es el que conoce tu futuro, tu pasado, tu presente. Él conoce todo. Él conoce todo. Hay veces que el Padre los quita cosas, personas, porque es su voluntad. Hay veces que nos quita amistades, porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios es tan grande y tan especial con cada uno de nosotros. Con otra persona que Dios tenía un propósito era Sansón. Pero Sansón cayó en la trampa de Dalila y no cumplió la voluntad de Dios. Imagínense si fuéramos nosotros. Bueno, algunas veces nosotros caemos también y no seguimos la voluntad de Dios. No seguimos la voluntad de Dios porque preferimos cosas que están aquí en la tierra. Pero imagínense, en la tierra hay de todo, ¿verdad? Pero Dios fue el que creó todo. Pues ¿para qué queremos? Si su voluntad más allá, Él sabe lo que tiene para nosotros. Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Él sabe si nosotros vamos a ser predicadores, evangelistas, profetas, pastores. Él sabe todo eso. Tal vez tú estás planeando algo. Tú estás planeando tu futuro. Voy a ir a esta escuela, voy a ser doctor, voy a hacer cualquier cosa. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios sea que tú vayas a predicarle a las naciones? Sea que tú vayas a predicarle a otras ciudades, a otros lugares fuera de los Estados Unidos. ¿Qué tal si esa es la voluntad de Dios?
Nosotros podemos hacer planes y se pueden cumplir, pero también tenemos que decir al Padre, preguntarle al Padre si esa es nuestra voluntad. Amén. Así como todos estos hombres en la Biblia, todos Dios tenía una voluntad, un propósito con ellos. Algunos no lo cumplieron la primera vez, como Jonás. Otros no lo cumplieron y algunos sí lo cumplieron. Y el Padre siempre estuvo con ellos. Así como nosotros, el Padre siempre está con nosotros. Él mira cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas. Él mira lo que la gente no ve. Él mira cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros sentimos que ya no podemos seguir. Él siempre está allí. Y Él nos levanta y le dice: hijo, sigue. Hija, sigue, porque yo tengo una voluntad contigo. Yo tengo un propósito con tu vida. Estos son los puntos importantes para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. El primer punto, que era hablar con Dios cada día. El segundo punto, que era leer y escudriñar la palabra de Dios. El tercer punto, ser guiados por el Espíritu Santo. Imagínense, ¿qué más necesitamos cuando lo tenemos todo aquí? Cuando lo tenemos todo aquí, cuando no hallamos una respuesta, aquí está nuestra respuesta. Si es la voluntad de Dios, se va a cumplir, y si no, pues no, porque Dios sabe lo que ya tiene para tu vida. Dios ya sabe el propósito que tiene para tu vida. Aunque los hombres te ven como una persona pequeña que nunca se va a levantar, Dios sabe la voluntad que tiene contigo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y aunque la gente te mire de menos, Dios sabe la voluntad que tiene contigo. Aunque la gente solo te mire allí limpiando, agarrando la puerta, Dios ya sabe el propósito que tiene con nosotros. Aunque la gente te diga nunca te vas a levantar, Dios ya tiene el propósito. Dios ya sabía el propósito antes que tú nacieras, antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. El Padre ya había puesto su voluntad primero. Aunque la gente diga que tú te vas a caer, aunque la gente te diga que tú siempre vas a estar solo, no, el Padre siempre está con nosotros. El Padre siempre está con nosotros. Hasta cuando nosotros fallamos, hasta cuando nosotros nos caemos, el Padre siempre está allí. Tal vez las personas se van, los amigos se van, la gente se va, pero el Padre siempre está allí para caminarte a su propósito, para caminarte a la voluntad que Él tiene. Pero tenemos que recordar estos 3 puntos para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Estos 3 puntos son muy importantes. Muy importantes. Y si no los creen, aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Allí les di los ejemplos de cada hombre: Jonás, Daniel, Abraham, el apóstol Pablo. Todos ellos, Dios tenía una voluntad con ellos.
pero todo propósito, toda voluntad con cada uno de ellos fue diferente. Fue diferente a cada uno. Todos pasaron su proceso, todos pasaron sus consecuencias, pero el Padre siempre estaba con ellos. El Padre siempre estaba con ellos. Él estaba con Daniel en el foso de los leones. Él estaba viendo a Abraham cuando puso a su hijo allí. Él estaba viendo a Jonás cuando estaba dentro del pez. Él te ve a donde quiera que tú estás. Aunque te quieras esconder en los lugares más oscuros, el Padre siempre te ve. El Padre tiene ojos que ve toda la tierra. El Padre sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Acuérdense de esta palabra. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Mediten allí en su mente. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Muchos somos como Jonás, que la primera vez fallamos. Y muchos somos como Daniel, que cumplimos y seguimos la voluntad de Dios la primera vez. Y muchos somos como Sansón, que no podemos cumplir nuestra voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero para saber cómo cumplir la voluntad de Dios, aquí está. Allí ya se los di. Para cumplir la voluntad de Dios, allí está todo. Leer la Biblia, hablar con el Padre. Si nos sentimos que ya no podemos, si sentimos que ya nos vamos a caer, que ya no podemos seguir caminando, allí está en su palabra toda la respuesta. La gente no te va a poder ayudar. La gente hay veces que te va a hablar más negativo, pero el Padre está allí. El Padre es el que está allí presente, que Él te arropa con sus brazos, sabiendo la voluntad que Él tiene para ti. Él tiene un propósito grande con cada persona que está en este lugar, con cada persona que está escuchando en las redes. Él tiene un propósito grande. Aunque la gente te diga, yo no te quiero, vete, tú no sirves para nada, el Padre te agarra como su hijo. El Padre te toma como su hijo y te dice que tiene un propósito contigo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esa fue la palabra que el Espíritu Santo me dio.